a Diego Puente Vasconcelos por ponernos en contexto de la figura de Javier Valdés y lo que está sucediendo con este juicio que se ha iniciado contra El Quillo, uno de los 3 autores materiales. Bien, amigos, muy buenos días. Tengan todos ustedes los que nos están escuchando aquí en esta sala de reuniones del maestro Jedi Chatito. Y en esta ocasión les vamos a platicar un poquito con ayuda de nuestro pizarrón de cómo hacerle cuando tenemos que contestar preguntas teóricas en un examen de tipo ENAR. Y para esto vamos a hacer una serie de tácticas para encontrar la respuesta a las preguntas que nos hagan. Aquí es importante que estemos muy atentos a la forma en que te preguntan y también qué es lo que te preguntan. Sería conveniente entonces que tengamos en consideración que vamos a hacer esta serie de recomendaciones cuando ustedes se enfrenten a un examen, incluso para los estudiantes de medicina que les hacen exámenes de opción múltiple, o a los estudiantes que tienen que presentar el examen recepcional en medicina o en ciencias de la salud, y que también puede aplicar para otras áreas. La táctica es la misma de cómo contestar una pregunta teórica. Nosotros, por el lado de ciencias de la salud, bueno, nos dirigimos hacia los profesionales médicos especialmente, pero también entran los profesionales de enfermería, los de nutrición, los de psicología, a los que les hacen evaluaciones de tipo opción múltiple y que hay una forma de contestar las preguntas teóricas, incluso si tienes poco conocimiento o te tienes que enfrentar a esa pregunta donde has estudiado poco o no has estudiado nada. No quiere decir que no dediques tiempo a estudiar. Aquí lo básico es que tengas el conocimiento. Dicen que la mente no ve, lo que la mente no sabe, no lo ve. Entonces, es conveniente que estudies antes de los exámenes, el tiempo que puedas dedicarlo. Pero es conveniente que estudies bien y a conciencia. Por ahí en la sesión anterior les dimos algunos consejos de cómo estudiar de manera productiva y divertida, que se vuelva entretenido para todos aquellos que lo quieran hacer. Y ahora vamos a ir a las preguntas cuando te hacen una pregunta de tipo teórica. Vamos a usar un pizarroncito y vamos a ir explicando algunas de las consideraciones con este tipo de preguntas teóricas que a veces escuchamos. Bueno, vamos a nuestro pizarroncito porque aquí va a ser bueno. Ya tengo por aquí preparados a nuestros amigos, que son siempre unos niños que nos ayudan. Lo primero es que tenemos que ver que ciencias de la salud es una ciencia muy inexacta, muy subjetiva. Lo que hoy tenemos como conocimiento válido, en 10 años puede haber cambiado. Pero la evaluación que te hacen ahorita es lo más actualizado posible. Digamos, ahorita si estamos viendo la condición de la pandemia de COVID, bueno, lo que sabíamos hace un año ya es diferente a lo que sabemos ahora y apenas en un año las cosas cambiaron. Entonces, esta actualización de manera tan rápida a veces te lleva a tener dudas sobre tu propio conocimiento. Y al tener dudas sobre tu propio conocimiento, bueno, pues entonces enfrentas precisamente el problema de qué es lo que debo de saber para contestar correctamente una pregunta. Y aquí te encuentras entonces con una situación de qué tanto sabes.
repito de nuevo que tienes que tener conocimiento. Entonces, aquí la primera recomendación, y vamos a decirle a ellos, la primera recomendación es estudiar antes del examen. O sea, no pretendas pasar un examen sin haber estudiado. Es como querer aprender fútbol sin haber chutado una pelota. Entonces, tienes que estudiar antes del examen. Todos los temas que te dejen de tarea o de ejercicio, hazlo, estúdialo, porque esto te va a permitir que mejores tus probabilidades de aprobar el examen. Ahora, todos conocemos al profesor que es exigente o en extremo exigente, que incluso no te tolera la falta de acentos o de comas, y si eso te falta en el examen, pues te reprueba. Incluso hasta eso tenemos que estar preparándonos. Entonces, las preguntas incluso que nos hagan de manera teórica pueden ser tan complicadas que nos pueden volver ansiosos por no saber la respuesta. Entonces, vamos a ir primero por partes. ¿Qué tipo de preguntas me pueden hacer? En el caso de la medicina, vamos a poner aquí a nuestro niño. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Vamos a poner aquí una frase. ¿Qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Vamos a enfocarnos exclusivamente al área médica. Bueno, ¿qué tipo de preguntas nos pueden hacer? Vamos a ver como si fuera un pensamiento que este chico, este pequeño chico, nos está teniendo. Bueno, vamos a poner aquí una raya y voy a referirme exclusivamente a lo que viene siendo el área médica, en este caso de los exámenes. Tú puedes encontrarte que te hacen preguntas si estás avanzado en la carrera de medicina o en la profesión médica, inclusive en la residencia, que te hacen preguntas sobre casos clínicos. Preguntas de casos clínicos, donde te dan una serie de datos de un paciente y tú tienes que resolverlo. Bueno, también te hacen preguntas de tipo teórico, que es lo que vamos a abordar hoy, teórico. Y te hacen preguntas que muchas veces son una combinación de ambas. Pregunta de caso clínico con teoría. Con teoría. Teoría, así, con acento en la I. Muy bien. Estos son los tres tipos de preguntas que te vas a encontrar muchas de las veces en las evaluaciones que hacen. Ya vienen otro tipo de preguntas que pueden ser, bueno, preguntas de opción, preguntas de abiertas, digamos. Conteste con sus propias palabras qué es el hígado graso. Alguna pregunta así, ¿no? Preguntas abiertas. Preguntas de sí o no. Esto pues pueden ser así como cierto o falso. Bueno, también hay ese tipo de preguntas. Vamos a abordar, y hay otro sinfín también de preguntas que te pueden hacer, ¿no? Pero en general, lo que vamos a abordar hoy van a ser estas llamadas preguntas de tipo teórico. Vamos a poner entonces por acá abajito, que es las preguntas de tipo teórico. Preguntas de tipo teórico. Así. Lo que estamos haciendo en esta técnica que le llamamos de Bob Ross es hacer diagramas que nos ayuden a exponer y también a estudiar y hacerlo de manera divertida. Entonces, preguntas de tipo teórico. Bueno, este tipo de preguntas que son muy comunes aparecen en diferentes formas. La gran mayoría de las preguntas que tú te vas a encontrar en los exámenes tipo ENAR del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas son más o menos de estos tres tipos. Preguntas teóricas de ciencias básicas o preguntas teóricas de ciencias clínicas. Te puedes encontrar también casos clínicos donde te preguntan sobre la situación del paciente o una combinación de ambas cosas. Lo que te va a dar más rendimiento en tu examen es que contestes estas preguntas de tipo teórica de manera acertada o trates de acertarla. Hay algunas diferentes tácticas que se pueden usar para resolver los casos clínicos y también cuando se mezclan ambas cosas, tanto el caso clínico como la pregunta teórica. Cuando te ponen ambas cosas juntas, bueno, tienes que usar una táctica diferente a que si solo es una pregunta teórica o es una pregunta de caso clínico.
Hay muchas maneras de hacer este tipo, pero aquí va a ser importante que la pregunta teórica la analices con mucho cuidado, porque habla de un conocimiento que se encuentra en los libros. Por eso es importante estudiar antes. Te van a preguntar algo que dice el libro, que dice la guía de práctica clínica, que dice el artículo publicado, algo que ya es teoría, que se considera conocimiento válido hasta demostrar lo contrario. Y en el examen, este tipo de preguntas son las mayores. Entonces, puedes encontrarte con este tipo de preguntas que te puedan decir. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo una pregunta teórica y no sé nada de ella? Vamos a poner varios escenarios hipotéticos. Cuando se sabe algo, vamos a poner cuando no se sabe nada del tema. Te hacen una pregunta y aunque tú estudiaste mucho, te hacen una pregunta de la que no sabes nada. Es decir, me preguntan, ¿cuál es la manifestación clínica del síndrome de Torch o de Rotor? Y pues yo no tengo ni la menor idea de qué es el síndrome de Rotor. Y al no tener idea, pues prácticamente puedo pensar que puedo fallar en esta pregunta. Y al fallar en esta pregunta, bueno, lo primero es ser positivos. Esta pregunta tiene una respuesta. Entonces, primera estrategia. Vamos a poner por aquí una flechita. Vamos a poner una flechita. Aquí. Recuerda, aunque no sepas nada del tema, voy a ponerlo en forma de una frase, la respuesta está ahí. Ok, no sé nada del tema. ¿Qué es el síndrome de Rotor? No lo sé. Nunca lo vi en la escuela, nunca vi un paciente así. Es más, nunca leí sobre eso. Pero lo primero es ser positivos. Tengo que encontrar esa respuesta. La respuesta está ahí, en esa pregunta, en esas opciones de respuesta. Entonces, ahí voy a partir de esta primera táctica, de decir, bueno, no sé nada del tema, pero voy a necesitar alguna forma de resolverla. Y resolverla, pues va a necesitar que yo tenga esto que le llamamos táctica para resolver la pregunta. Ahora, muchas de las preguntas pueden venir de una forma muy laxa, muy sencilla. Hay otras que cuando sabes algo del tema, vamos a ponerlo aquí, cuando sabes un poco del tema. Si sabes un poco del tema, ya tendrás idea de por dónde va la respuesta. Claro que si la conoces o sabes del tema, la pregunta no debe tener ninguna dificultad para resolverse. Pero esto es lo que ocurre muchas de las veces. No sabemos nada o sabemos muy poco. Y la pregunta parece confundirnos. Pero tenemos que estar en esta actitud. La respuesta está ahí. Hay que ser positivos y optimistas. Lo puedo resolver. Bueno, entonces me hacen una pregunta de tipo teórico. Vamos a ponerle pregunta de tipo teórico. Vamos a ponerle muy relajada, entre comillas. En unos textos que van a encontrar por ahí que son muy buenos, le hablan de una pregunta laxa. A mí me gusta esa palabrita. Laxa quiere decir muy amplia, muy pregunta de tipo teórica, muy relajada, muy laxa. Es una pregunta así como muy abierta, como si la pudiéramos encontrar fácilmente. Algunas veces te pueden decir, bueno, ¿puede haber un infarto sin síntomas? Y recuerden que en medicina no podemos dar nada por exactitud. Esto puede ser posible, es muy subjetivo. Entonces, cuando algo es posible, las respuestas son amplias. O bien, ¿un cáncer puede regresar de manera espontánea? También es posible. Y todo ese tipo de cosas que en medicina parecen que no ocurren, pero sí. Entonces, aquí tenemos que irnos con la idea de qué es lo común o qué es lo frecuente o qué es lo más parecido que se ve en la realidad. Todo lo que vemos tenemos que tomarlo como posible. Entonces, empezamos por ahí. Vamos a poner algunas preguntas,
Pero esta es una pregunta muy buena. Vamos a copiarla de este librito y vamos a ponerla por aquí. Fíjense en esta pregunta. Vamos a ponerla aquí, está un poco grande, vamos a acomodarla para que nos quede bien. Nos quedó muy largo aquí el cuadro, vamos a cerrarlo todo, así. Ahora bájalo, otro poquito, más abajo, muy bien. Y lo vamos a mover hacia arriba. Se nos fue muy abajo, vamos a subirlo para acá. Vamos de nuevo a nuestro mono que estamos haciendo. Muy bien, vamos a ponerla por aquí. Y vamos a bajar lo que estamos haciendo. Bueno, vamos a tomar este y vamos a ver las respuestas. Fíjense en esta pregunta. Aquí tenemos 2 respuestas, 3 respuestas, 4 respuestas. Esta es la típica pregunta donde te dicen, bueno, un paciente de 66 años intervenido por prostatectomía radical S3 por adenocarcinoma de próstata, con una clasificación de Gleason de 8, presenta en el momento actual una cifra de PSA, antígeno prostático, de 12 nanogramos por mililitro. Señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta. Aquí tenemos que tener cuidado con la pregunta teórica. Te dicen, voy a poner este señalador, dice, señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece. A mí me pueden parecer correctas todas. Esto puede darme una idea, pero tengo que analizar la pregunta con mucho cuidado. Lo primero es, ¿esta cifra es normal? Para esto, como les dije al principio, tenemos que haberlo estudiado. Esto está dentro de límites normales. Bueno, es un adenocarcinoma de próstata Gleason 8. Se encuentra en una clasificación localizada todavía. Todavía no hay metástasis aquí por la clasificación. Esto también tengo que haberlo estudiado. Pero bien, entonces, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica, porque lo que nos está diciendo es esta cifra de PSA. Ahora dice, la utilización del bloqueo hormonal en este caso no es una opción de tratamiento posible. En caso de tratarse una recidiva local, estaría indicado realizar cirugía de rescate para extirpar dicha masa. Recuerden que este paciente ya fue sometido a prostatectomía. Por lo tanto, ni la 3 ni la 4 serían unas respuestas que yo consideraría correctas. Recuerden que están haciendo una pregunta muy amplia. ¿Qué puede pasar aquí? Pues puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué es lo común que veríamos que pasaría aquí? Entonces, si el paciente ya fue intervenido de prostatectomía, ya no es necesario hacer una cirugía de rescate. Esa sería una cuestión muy lógica. Luego, si vemos que el antígeno prostático sérico se está elevando poco a poco, bueno, tampoco el bloqueo hormonal es necesario. Pero el adenocarcinoma de próstata tiene ya aquí algunos indicadores de que me está diciendo que el paciente parece tener una recidiva local o metastásica. Es fácil cuando vemos su redacción, pero este tipo de lectura que tenemos que hacer de la pregunta no es tan sencillo. Ahora, observen las siguientes cosas. Fíjense en esto. Dice, el paciente, ¿dónde está? Presenta en el momento actual una cifra, dice, la cifra está en rango normal. Recuerden que en medicina todo parece ser posible, pero ya cuando nos están diciendo algo tan categórico, está en rango normal. Bueno, si sabemos es que esta cifra está dentro de lo normal, entonces ya podemos tener una idea de qué es lo que nos están preguntando. Ahora también dice, en este caso no es. También viene esta partecita. Y viene una más que nos dice, estaría indicado. Estaría. Este tipo de frasecitas las vamos a revisar más adelante, pero son las que te dicen que, bueno, esta pregunta es doblemente fácil, pero hay que leerlo primero. Si no tienes idea de cuál es la cifra
de PSA sérico, esto te haría fallar. Por eso es importante estudiar primero todo lo relacionado y aprender cuáles son los valores normales de algunas situaciones de este tipo. Bien. Ahora, tenemos también esta otra consideración. En caso de tratarse de una recidiva local, estaría indicada una cirugía de rescate. Si ya se le hizo una prostatectomía, no. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues el poder, el puede, el todo eso es lo que te va a decir. Recuerda una cosa muy interesante. Donde dice puede, veamos esta parte. Vamos a poner una flechita aquí. Y vamos a poner una primera regla para contestar estas preguntas. La palabra puede. ¿Dónde encuentras esta palabra que dice puede? Aquí la encuentras. La voy a marcar con rojo para que la puedan ver. Ya está, creo que ya está en rojo. Aquí está. Nada más que sea una línea recta. Esta. El paciente puede. Cuando observes esa palabra, poder, puede, estás ante una pregunta donde te van diciendo que eso puede ocurrir, que eso puede aparecer. El puede, el pudiera, el poder, te está diciendo que hay una posibilidad alta. Por eso debes confiar cuando veas esa palabra que dice puede. Cuando veas esa palabrita, puede, aquí la marcamos con rojo. Esta es la primera cosa que debes tener en cuenta. La palabra puede te va a decir por dónde va la respuesta correcta. Entonces, ahora sí, ya puedes leer la pregunta. Dice, el paciente de 66 años, intervenido de prostatectomía hace 3 años por adenocarcinoma, presenta una PSA de 12 y señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece correcta. Recuerda, él puede. Entonces, el paciente puede tener una recidiva local o metastásica. Se está elevando el PSA y la temporada. Ya se operó. Entonces, este puede te está diciendo yo soy la respuesta. Por eso empezamos acá a decir la respuesta está ahí, pero búscala. Entonces, la primera regla, voy a ponerlo aquí, regla 1, y anótenlo por ahí quienes nos están mirando. Regla 1, busca el puede. El puede ser. Si esa palabrita existe, lo más seguro es que esa sea la palabra correcta. Obviamente, de nuevo, tenemos que decirles que lean toda la pregunta y la lean con cuidado. Pero cuando ves esta palabrita, el puede, es una de las más importantes. Entonces, no debes desconfiar mucho cuando en una pregunta aparezca esa palabra puede, porque esto se opondría a algo que digamos no puede ser, ¿sí? Entonces, dice, los conceptos que vayas encontrando con un puede son palabras que te pueden ayudar a encontrar las respuestas correctas. Dice alguna frase por ahí que dice el librito, por ejemplo. La enfermedad de Behçet puede diagnosticarse en ausencia de úlceras orales. Bueno, esto se trata de una afirmación falsa, porque el diagnóstico de la enfermedad de Behçet existe o exige que haya lesiones orales. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con eso, porque estas situaciones rara vez ocurren. El puede es una enorme ayuda para todos los que están resolviendo exámenes. Entonces, siempre busca esa respuesta que te exprese una posibilidad. Esto puede ser cierto, pero solamente si ves la palabra puede, pudiera, poder. A ver, vamos a ver una más. Esta. Vamos a ver esta que tenemos aquí en el librito y que la vamos a poner, vamos a hacer un nuevo diagrama. Vamos a sacarle una copia a este diagrama. Vamos a copiarlo. Muy bien. Ya tenemos aquí una copia, pero vamos a quitar esta pregunta.
Y vamos a poner una nueva. ¿Les parece? Muy bien, entonces vamos quitando esto. Vamos quitando esto. Para ir poniendo esto. Vamos a dejar esa regla de la palabra puede. Porque va a ser lo primero que vamos a ver ahora. Y vamos a ver acá otra pregunta. Vamos a poner aquí. Aquí. Nada más que la voy a abrir para que nos permita pegar. Ok. Vamos a ver. 2. La 3. Esta es una pregunta con 5 opciones. Bueno. Vamos a tenerlo así. La pregunta que al final del video les digo cuál es el librito que les va a ayudar a este tipo de cosas que estamos haciendo aquí en un diagrama. La pregunta dice, respecto a la hipertrofia benigna de próstata, ¿es falso que 1. Es la principal causa de obstrucción del tracto urinario? Bueno, la segunda, puede condicionar insuficiencia renal crónica. La tercera, puede originar litiasis a nivel vesical. Puede acompañarse de elevaciones de la PSA, del antígeno prostático. Y 5, la intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. Aquí nos encontramos con una situación donde tenemos 3 palabras puede. Puede, puede, puede. Bueno, pero nos está preguntando, ¿es falso? Entonces, ¿cuál de estos 3 puede ser falso? Y aquí tenemos esta situación que tenemos que, muy claro. Este tipo de que puede, ya nos está diciendo que estas 3 son verdaderas. El puede nos está diciendo verdadero. Entonces, la hipertrofia benigna de próstata puede condicionar insuficiencia renal crónica. La hipertrofia benigna puede originar litiasis a nivel vesical. La hipertrofia benigna de próstata puede acompañarse de elevaciones de los niveles de PSA. Entonces, mis dudas estarían en que lo que es falso es la 1 o es la 5, ya que estas 3 son verdaderas. Entonces, aquí vamos a tener una cosa que es falso. Fíjense en esta respuesta. Aquí te vas a dar cuenta que en la mayoría de los hombres te vas a encontrar con esta situación. Es la principal causa de obstrucción del tracto urinario inferior en el hombre. Entonces, ¿cuál es la falsa? La intensidad de los síntomas es directamente proporcional al tamaño de la glándula prostática. Esto es falso. Entonces, ya tenemos aquí una manera de contestar las preguntas cuando te encuentras con una frase que te dice puede. Vamos a marcar entonces esto. Vamos a ponerlo en forma de un circulito, así, puede. Ajá. Y ya tenemos esto. Vamos a tomar una pregunta más, un ejercicio más. Vamos a sacarle otra vez una copia a nuestro mono. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a quitar esta. Ajá, quitamos esto, vamos a borrar esto. Borramos esto. Y vamos otra vez a ver estas preguntas del puede. Ya está. Vamos a poner entonces aquí un texto. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a pasar de nuestro librito a la pregunta. Esta es una pregunta que les puede venir y que puede ser complicada de responder. Bueno, vamos a poner una respuesta, 2 respuestas, 3 respuestas, 4 respuestas, 5 respuestas. Aquí tenemos una pregunta que dicen, bueno, el linfoma en la zona marginal tipo mal gástrico. Yo muchas de las veces no sé qué podría ser un linfoma de tipo marginal de Malta, aquí. A lo mejor me encuentro con esto que yo vi al principio, que es, no sé nada. Pero la respuesta está ahí. Entonces tengo que buscar esto que se llama la palabra puede. A ver, vamos a leer entonces. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta? Aquí dice, es cierta.
Respecto a los linfomas, nos está preguntando una opción verdadera sobre 4 falsas, pero va a ser difícil porque yo no sé mucho de esto. Entonces, leo la primera, dice, se presentan frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas. Algunos casos se curan con tratamiento antibiótico. La cirugía radical es el tratamiento de elección hoy en día. Presentan un curso clínico agresivo y se caracterizan por el reordenamiento del gen BCL1. Aquí entonces tenemos la pregunta más difícil. Fíjense en esta cuestión que dice muy relajada. ¿Cuál es esta cuestión muy relajada? Algunos casos. Algunos casos es así como muy abierto. ¿Cuánto es algunos? ¿Unos poquitos o unos muchos? Esta es la primera duda que nos debe decir que por ahí no va el asunto. Es lo mismo que pudiéramos decir, bueno, si algunos se curan, entonces se pueden curar con tratamiento antibiótico. Entonces, si vemos esto, de que los linfomas de las zonas marginales, algunos casos se curan con tratamiento antibiótico, también pudiéramos decir, se pueden curar con tratamiento antibiótico. Ahora dice, se presentan frecuentemente con grandes masas adenopáticas diseminadas. ¿Qué tan cierto es esto? Nos está diciendo frecuentemente. Entonces pudiéramos pensar que esto no es lo frecuente. Puede. Entonces, algunos casos puede. Pues sí, aquí estamos hablando del puede. La cirugía radical es el tratamiento de elección hoy día. Esto es así como que muy controvertido, porque estamos hablando de linfomas de zonas marginales. Entonces, aquí sería quitar todo el estómago, quizá no sea el tratamiento más adecuado. Presentan un curso clínico agresivo. Si hemos leído un poquito, habrás dado cuenta que este tipo de linfomas en realidad no son tan agresivos. Y también se caracterizan por un reordenamiento, eso no lo sé. Pero lo que me están preguntando, ¿cuál de estas afirmaciones es cierta? Y aquí viene esta respuesta así de algunos casos. Si me está diciendo que algunos casos, esto también pueden curarse con tratamiento antibiótico. Entonces aquí aparece la palabra puede, pero dicho de otra manera. Entonces aquí ya tenemos esto que le llamamos la respuesta correcta. ¿Por qué hablamos de esto? Bueno, si has leído un poquito o bien no sabes nada de los linfomas y durante tu entrenamiento o durante tus ejercicios con bancos de preguntas encuentras estas palabritas, entonces en tu mapa que explicamos en la clase pasada, en tu mapa tienes que poner un concepto. Este concepto se llama, vamos a ponerlo aquí, concepto. El linfoma tipo Malta se asocia a Helicobacter pylori. Y esto ustedes saben que es antibióticos. Entonces, este concepto que yo debo ponerlo ya me servirá para si me preguntan un linfoma tipo MAL, ¿qué tratamiento debo dar? El tratamiento es antibiótico porque este tipo de linfoma se asocia al Helicobacter pylori. Y entonces al asociarse al Helicobacter pylori, nos va a decir que va a requerir antibióticos. Y entonces ya tenemos estas respuestas que tenemos aquí. Como ven, las preguntas laxas pueden ser resueltas de una manera sencilla, pero aquí la recomendación. Primero, vamos a poner acá las recomendaciones. Cuando estudies preguntas, vamos a poner recomendaciones. Recomendaciones. Las recomendaciones son las siguientes. Primero, cuando estudies, resolviendo cuestionarios, ve recolectando los conceptos clave de las temáticas.
de los temas. Esta es una primera recomendación. Si te encuentras con una pregunta como esta que acabamos de ver aquí, yo no sé nada de linfomas de zonas marginales de tipo MALT. Bueno, me encuentro una pregunta, a lo mejor durante el ejercicio lo fallo, lo que necesito es no fallarla en el examen real. Entonces, si no lo sé, entonces anoto el concepto y lo anoto en mi hojita donde yo puedo poner, por ejemplo, de temática, carcinomas gástricos. Y ahí puedo poner ese concepto. El linfoma tipo MALT se asocia al Helicobacter pylori y requiere antibióticos. Así, con esa frasecita. Más adelante quizá la repase y reforzaré la memoria. Bueno, la otra recomendación, lee con cuidado. La respuesta está ahí. Aun cuando no sepas nada, si sabes leer la pregunta, podrás acercarte con alta probabilidad de acertar la respuesta. Entonces, aquí ten cuidado con esto que yo diría, no desafíes el poder del puede. El poder del puede. Habitualmente el puede significa cierto. Entonces, cuando veas una respuesta o una pregunta que dice puede ser, el puede es posible y por lo tanto es verdadero. Entonces, no desafíes ese poder, porque entonces fallarás la respuesta. Cuando veas eso, ahí te va a decir eso. Ahora, dice la siguiente recomendación. Cuando más laxa es la pregunta, y por laxa se refiere así como muy relajada, puede ser, se ha descrito, en ocasiones, es posible que sea cierta. Bien. Entonces, en resumen, para resolver preguntas de tipo teórico, tenemos que seguir estas recomendaciones. Vamos a poner aquí un amigo que nos ayude. Ok, vamos a ponerlo aquí. Vamos a pedirle a uno de ellos que nos ayude. Siempre son muy entusiastas estos chiquillos. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y vamos a ponerlo acá que te dé estas recomendaciones. Así. Vamos a cerrarlo un poquito para que no nos quede tan amontonado. Así. Muy bien. Ya lo tenemos aquí. Y vamos a poner también, creo que no se pueden poner en espejo, lo cual sería bastante bueno. Vamos a tomar otro, vamos a ver si lo podemos poner en espejo, creo que no. Vamos a quitarlos estos. Pero vamos a ponerlo aquí para que nos indique que debemos tener cuidado con lo que nosotros vemos como conceptos. Voy a quitar las rayas rojas. En este momento pues no nos interesan ponerlas. Vamos a quitarlas para que nuestro diagrama nos quede limpio. Entonces, la recomendación es esto. No estudies, no desafíes el poder del puede. Estudia antes del examen. No debes tener ese tipo de situación de quererlo resolver. Ahora les recomiendo, y hay que darle el crédito correspondiente a todos aquellos que quieran ahondar sobre tácticas y estrategias, el libro que escribió la autora, y hay que darle todo el crédito a esta autora. ¿Y dónde están los créditos? No encuentro los créditos, déjenme encontrarlos. Aquí está. El libro de Jorge, vamos a ponerle un librito que se llama Táctica y Estrategia en el examen MIR. La tercera edición por el autor que es Jorge García Macarrón. Entonces, al ser Jorge García Macarrón, es el autor de este librito,
que nosotros lo tenemos aquí. Bien, con esto vamos a concluir nuestra plática, charla de hoy, y esperamos que les sea bastante útil para practicar con su examen oral. Nos vamos a ver en la próxima sesión de preparación en NAR y vamos a seguir comentando sobre este librito del autor de Jorge, que le ha ayudado a mucha gente que presenta el examen en España y que también aquí en México es muy semejante al examen ENAR. Los invitamos a nuestra siguiente plática el lunes sobre continuar con los temas de examen ENAR. Hasta la próxima clase. Los dejo entonces con el cierre de esta plática. Hasta pronto.